Bueno, vamos a comenzar hoy visualizando tres imágenes. Tres imágenes que, a primera vista, no tienen absolutamente nada en común. Vale, dispara. La primera es un monje del siglo XIV que deja un escrito afirmando, y además con una rotundidad pasmosa, tener 220 años de edad. Madre mía. Empezamos fuerte. Sí, pero espera a la segunda. 1899. Un brutal asesinato en un pequeño café rural francés, ejecutado a sangre fría, simplemente para silenciar un descubrimiento. Claro, el típico secreto de pueblo, pero llevado al extremo. Exacto. Y la tercera imagen, una cueva. Una cueva oculta y sellada durante 30.000 años, que alberga un arte prehistórico sin precedentes. Un arte tan, digamos, avanzado, que amenaza con reescribir por completo la historia de la evolución cognitiva humana. Es que son tres premisas que, por separado, ya son fascinantes, pero juntas... Juntas son una bomba. Y por eso, bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy, nuestra misión es desentrañar esta red donde la arqueología choca de frente con conspiraciones modernas, burocracia estatal y secretos por los que, literalmente, vale la pena matar. Totalmente. Y para esto tenemos un material de origen excepcional. Eso es, nos basamos en los primeros capítulos de la novela La llave del destino, de Glenn Cooper. El objetivo hoy es extraer los detalles más sorprendentes, las paradojas científicas y, las pepitas de oro de esta historia. Es un atajo perfecto para quienes buscan estar bien informados sobre la base científica de estos relatos sin tener que leerse cientos de páginas de una sentada. Vale. Vamos a desglosar esto, porque la forma en que el pasado más remoto y los oscuros secretos de Estado convergen aquí es algo que atrapa desde el primer segundo. Desde luego, es un punto de partida narrativo que funciona precisamente porque ataca los cimientos de lo que creemos saber. Desde una perspectiva analítica, este escenario ficticio plantea un terremoto científico absoluto. Sí, un terremoto que nadie se espera. Claro. La sola idea de encontrar un yacimiento prehistórico intacto que desafíe la cronología establecida es el mayor sueño de cualquier investigador. Yo, como científica, te digo que es el santo grial. Pero también una pesadilla logística, ¿no? Y de seguridad, exacto. Al desgranar esta historia resulta evidente cómo un descubrimiento de tal magnitud desestabiliza no solo a la comunidad académica, obligándola a reescribir los libros de texto, sino también a las estructuras de poder. Esas estructuras que operan en las sombras y prefieren que el pasado se quede donde está, enterrado. Eso es. Y la historia no pierde el tiempo en demostrar hasta dónde llega esa sombra. Todo arranca con un prólogo letal en 1899. Tenemos a dos primos, Edward y Pascal. Dos chicos de familias acomodadas, entiendo. Sí, de mucho dinero. Están de excursión por la región del Périgord, en Francia, cerca de un pueblecito llamado Rouac. Les sorprende una tormenta, se resguardan en una cueva y descubren algo increíble. Y claro, no se pueden callar. Para nada. Empapados, emocionadísimos, conducen su modernísimo Peugeot Type 16 hasta el único café de Rouac. Y ahí Pascal comete el error de su vida. Abre la boca donde no debe. Exactamente. Empieza a alardear ante los rudos lugareños. Se jacta de que pronto el pueblo se llenará de turistas eruditos de París, de Londres. Y la reacción del dueño del café es de una frialdad que pone los pelos de punta. Lo fascinante aquí es cómo eso establece el tono de toda la obra. Sí, porque el tipo intercambia una simple mirada con los clientes habituales y en cuestión de segundos le pegan un tiro en la cabeza a Pascal. Y luego a Edward. Sin mediar palabra. Sin inmutarse. El dueño ordena descuartizar los cuerpos, dárselos de comer a los cerdos y esconder ese carísimo coche. Claro, y esa coordinación entre los aldeanos nos dice algo aterrador sobre la sociología de estas comunidades aisladas. No estamos ante un crimen pasional ni un robo, es un protocolo. Un protocolo de limpieza, prácticamente. Eso es. El pueblo de Rouac funciona como un organismo protector con un sistema inmunológico letal. Ese nivel de sangre fría sugiere que ocultar la cueva no es una reacción espontánea ante unos forasteros impertinentes. Es una tradición. Una tradición fuertemente arraigada, un secreto comunitario por el cual están dispuestos a borrar cualquier rastro humano o material. Y fíjate, esto refleja un fenómeno histórico real donde ciertas comunidades aisladas desarrollan códigos morales propios. Una especie de ley del silencio.
Una omertá local que se antepone por completo a las leyes de la nación a la que pertenecen. Y una tradición que, como vemos, llega completamente viva hasta nuestros días. El salto a la actualidad viene provocado, irónicamente, por un fuego, un cortocircuito por unos ratones que muerden un cable en la antigua biblioteca de la abadía trapense de Rouac. El destino, ¿no? Unos ratones desatando el caos. Literalmente. Llegan los bomberos voluntarios y al mando está un personaje crucial, el jefe de bomberos Bonnet. Bonnet, un nombre para recordar. Sí, porque Bonnet no solo dirige la extinción, muestra una agresividad casi maníaca. Ignora las súplicas del abad Don Menaud, que intenta proteger una regla de San Benito del siglo XIII, y Bonnet la emprende a hachazos contra unas estanterías centenarias. Destruyendo patrimonio para, en teoría, salvarlo. Pero esa destrucción saca a la luz algo insospechado. Al amanecer, entre los escombros y el agua, un bombero encuentra un libro, pequeño pero sorprendentemente pesado, emparedado dentro del muro de piedra, de la abadía. Dentro del muro. Sí. Y aquí te pregunto, si un documento de pergamino pasa siglos emparedado y además absorbe tantísima agua en un incendio, ¿cómo es que no se pudre o se desintegra al instante? Pues a ver, es una cuestión de física y química de la conservación fantástica. Emparedar un objeto dentro de un muro de mampostería gruesa crea de facto una cámara anaeróbica. Sin oxígeno. Exacto. Al estar sellado por la piedra y el mortero, se elimina drásticamente la exposición al oxígeno. Esto detiene la proliferación de bacterias y hongos que normalmente devorarían el pergamino a lo largo de los siglos. Ah, claro, tiene sentido. ¿Y el peso excesivo que mencionan en el libro? Eso se debe a la naturaleza del pergamino. Es piel animal tratada. Cuando se inunda, actúa como una esponja gigantesca. Absorbe agua hasta hincharse y volverse casi gelatinoso. Es un estado crítico. Me imagino que si lo deja secar al sol, se arruina. Por completo. Si ese libro se seca al aire libre, el pergamino se contraerá violentamente, encogiéndose y destruyendo cualquier tinta o pigmento de forma irreversible. Y sabiendo esto, el abad recurre a Hugo Pineo, un elegante restaurador parisino. Hugo aplica técnicas de heliofilización para salvar el manuscrito. Una técnica vital en restauración moderna. Para quienes no estén familiarizados, la heliofilización es básicamente congelar el libro empapado a temperaturas bajísimas y meterlo en una cámara de vacío. Esto hace que el agua congelada pase directamente de sólido a gas. Sublimación se llama. Sublimación. Extrayendo la humedad sin que pase por una fase líquida que disolvería las tintas. Una vez estabilizado, Hugo lo examina. Es un volumen de cuero rojizo con bullones de plata. Esos grandes remaches metálicos de las cubiertas medievales, sí. Exacto. Con muchísima delicadeza, Hugo logra despegar la guarda interior con una espátula de teflón. Y ahí aparece una inscripción fechada en Rouac en el año 1307, que dice, cito textualmente, «Yo, Bartolomé, fraile de la abadía de Rouac, tengo 220 años y esta es mi historia». Y claro, esa simple línea desafía de frente la biología humana. Afirmar tener 220 años sitúa inmediatamente el documento en el terreno del mito o de un enigma cifrado brutal. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque Hugo, que no puede descifrar el texto, llama a su amigo Luc Simard, un arqueólogo francoamericano, profesor en Burdeos y experto en excavaciones paleolíticas. Una eminencia en el tema. Luc llega a París, abre el libro restaurado y se queda atónito, no por el código, sino por los márgenes. En los bordes hay ilustraciones policromáticas de toros negros, bisontes, caballos. Arte rupestre en un libro medieval. Dibujados con carbón y óxido de hierro. Idéntico, pero idéntico estilísticamente a cuevas como Lascaux o Altamira. Y ese detalle visual representa un anacronismo que hace volar por los aires la historia del arte. Hay que tener en cuenta que el arte rupestre paleolítico no se reconoció oficialmente hasta el descubrimiento de Altamira en 1879. A finales del siglo XIX. Exacto. Que un monje en el año 1307 poseyera un conocimiento visual tan increíblemente preciso y lo reprodujera en un pergamino es como encontrar los planos de un cohete espacial en el reverso de un manuscrito romano. Es una anomalía temporal gigantesca. Demuestra que este fraile tuvo acceso a un yacimiento prístino 600 años antes de que la humanidad supiera qué era el arte paleolítico. Y la cosa no acaba ahí. Luc reconoce la figura de un hombre pájaro, un humanoide con cabeza de ave y un gran falo erecto, muy similar a una figura del pozo de Lascaux, un chamán primitivo, dicen. Sí, una representación clásica, pero muy enigmática. Pero además, el manuscrito está repleto de ilustraciones detalladísimas de botánica, plantas extrañas, enredaderas, un herbario que Luc no logra identificar.
Y para coronarlo, un mapa encriptado. Mientras ellos procesan esto en París, la novela nos lleva a otro escenario muy distinto. Sí, nos arrastra a las frías entrañas de la Piscine, el cuartel general de la DGSE, la Agencia de Inteligencia Francesa. Allí conocemos al general André Gatinois y su secreta Unidad 70. Si conectamos esto con el panorama general, la introducción del aparato de inteligencia estatal transforma una aventura arqueológica en un thriller de supervivencia. Esta Unidad 70 eleva la amenaza a un nivel estructural impresionante. Y el contraste es revelador. Cuando Gatinois lee en un informe interceptado que ha habido un incendio en Rouac y que Bonnet ha encontrado un libro oculto, entra en pánico absoluto. Grita con una furia desatada. Claro, porque la Unidad 70, que lleva 65 años existiendo en la sombra, tiene un único propósito: vigilar el diminuto pueblo de Rouac las 24 horas del día. Eso es de locos. Que un Estado moderno dedique recursos de primer nivel solo para mantener una cueva en el anonimato. Las implicaciones son escalofriantes. La paranoia de Gatinois demuestra que el gobierno francés conoce el secreto y le teme. Alberga algo que consideran un asunto de seguridad nacional de grado crítico. Pues con esa amenaza invisible acechando, Luc y Hugo deciden seguir el mapa del monje. Conducen hacia el sur de Rouac, hacia el valle del río Besser. Una zona muy escarpada. Sí, salvaje. Y la dinámica entre ellos es genial. Hugo quejándose de las botas nuevas y los mosquitos, y Luc poseído por el misterio. Encuentran los marcadores del siglo XIV, un enebro retorcido enorme, una cascada oculta, y acampan. Y llega la noche. Llega la noche. Luc no puede dormir, y nota un revuelo oscuro sobre su cabeza. Cientos de murciélagos saliendo de la pared rocosa del acantilado. Y fíjate, la presencia de una colonia de murciélagos de ese tamaño no es un detalle menor. Es el indicador biológico irrefutable de un gran sistema cavernario. Los murciélagos necesitan cámaras enormes con temperaturas estables. Así que Luc, sin pensarlo, trepa por la pared rocosa en la oscuridad. Que es una temeridad absoluta. Subir sin equipo, de noche. Sí, pero el impulso científico le puede. Llega al punto, y no encuentra una cueva abierta sin una grieta diminuta bloqueada por un muro falso, construido para imitar los estratos geológicos. Un camuflaje perfecto. Increíble. Retira las piedras, se arrastra dentro, y el impacto sensorial lo golpea. El olor amoníaco del guano casi lo ahoga, pero cuando enciende la linterna, se queda paralizado, llorando de reverencia. Es el pináculo del descubrimiento, ser el primer Homo sapiens en decenas de miles de años en ver esas obras maestras. A nivel intelectual debe ser una experiencia demoledora. La cueva es una explosión de vida, manadas de caballos, bisontes con perspectivas tridimensionales asombrosas. Pero el golpe maestro es cuando Luc mira al suelo y encuentra una herramienta lítica, una lasca de sílex de factura auriñaciense. Y esto lo cambia todo. La identificación de una herramienta auriñaciense colapsa el paradigma científico. ¿Por qué exactamente? Porque la cultura auriñaciense representa a los primeros humanos anatómicamente modernos en Europa, hace unos 30.000 a 40.000 años. Si esa herramienta es contemporánea a las pinturas, la cueva tiene 30.000 años de antigüedad. Es decir, 10.000 años más antigua que Lascaux. Mínimo. Y sin embargo, las técnicas artísticas son inmensamente superiores a cuevas mucho más recientes. Sugiere que el arte no evolucionó lentamente, sino que alcanzó un nivel de genialidad técnica en sus albores y luego, inexplicablemente, se degradó. Es una anomalía evolutiva. Pero espera, porque la cueva guarda una sorpresa final. La cámara más profunda, la sala de las plantas. Ahí es donde el misterio da un giro radical. Totalmente. Aquí no hay animales. Las paredes están cubiertas por un mural exuberante de hierbas, enredaderas y arbustos. Y en el centro, la figura del hombre pájaro, con los brazos abiertos invocando esa flora. Algo nunca antes visto. Luc y Hugo fotografían todo, sellan la cueva y vuelven al pueblo. Y este retorno es brutal. Plantea el choque entre el peso del conocimiento adquirido y la hostilidad del entorno humano diseñado para proteger ese secreto. Encuentran la ventanilla del coche destrozada a pedradas. Van al café para llamar a la gendarmería, el mismo café del asesinato de 1899, y Luc se da cuenta de algo escalofriante. ¿El dueño del café? Sí, el dueño es Bonnet, el jefe de bomberos. Y por un cartel en la pared, descubre que también es el alcalde de Rouac. Luc se da cuenta de que están rodeados. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo operan estas fuerzas.
Observamos cómo RUAC funciona en paralelo con la agencia de inteligencia en París. Son dos caras de la misma moneda. Exacto. Por un lado, los espías del Estado intentando silenciar el asunto mediante vigilancia. Por otro, la población local dispuesta a usar el vandalismo o el asesinato directo. Dos fuerzas independientes unidas por un mismo propósito inquebrantable. Ante esta doble pinza, Luc ejecuta una jugada política maestra. Se salta a los funcionarios regionales, va directo a París y consigue reunirse con la ministra de Cultura de Francia. Le pone las fotos sobre la mesa y gana la partida. Consigue la orden de protección. Una orden de emergencia como monumento histórico. Fondos inmediatos y lo nombran director absoluto del yacimiento, pasando por encima de un burócrata llamado Abensheim, que resulta ser el topo de Gatinois. Al asegurar este respaldo, la dinámica de poder se altera drásticamente. Lo que iba a ser un silenciamiento clandestino se convierte en un pulso a la luz del día. Instalan un campamento de estilo militar en la abadía, puerta de titanio en la cueva, generadores, antenas. Una fortaleza científica asediada por un pueblo hostil. Pero queda el gran enigma, la sala de las plantas. Luc necesita a alguien que pueda interpretar pólenes fósiles e identificar vegetación del Pleistoceno, y llama a Sarah Mallory, una brillante palinóloga afincada en Londres, que casualmente es su exnovia. La palinología es clave aquí. Es el estudio de los granos de polen y esporas. El polen tiene una coraza extremadamente resistente que sobrevive miles de años. Analizándolo, se puede reconstruir exactamente qué plantas crecían en un entorno prehistórico. Y el reencuentro entre Luc y Sarah es pura tensión. Ella tiene una frialdad cortante, miradas huidizas, pero al ver las fotos sabe que esto cambiará su carrera. La inclusión de la palinología subraya que el valor real de la cueva no está en los bisontes, sino en las plantas. Ese mural sugiere una reverencia hacia el reino vegetal ausente en culturas cazadoras-recolectoras. Que solían venerar a los animales. Exacto. Y que este análisis recaiga en una expareja inyecta la inestabilidad emocional perfecta a un equipo que ya opera bajo la presión del secreto de Estado. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos desglosado un escenario donde una inscripción imposible de un monje desencadena una carrera explosiva. Arte rupestre anómalo, espías, un pueblo letal y una fortaleza de titanio. El valor real de analizar esto es ver cómo, ante tanta información, lo importante es hacerse las preguntas correctas. Totalmente de acuerdo. La capacidad de observar un conjunto dispar de hechos, desde el manuscrito liofilizado hasta la sociología violenta y la paranoia del espionaje, y buscar el hilo conductor es la esencia del razonamiento analítico. Y para dejar una chispa encendida a quienes nos escuchan, pensemos en la suma de las partes. Tenemos a un monje que asegura tener 220 años, y la cueva que protegió alberga una sala monumental dedicada solo a plantas desconocidas. Fíjate hacia dónde apuntas. Claro, hay que pensar si es factible que ese secreto supremo por el que el pueblo asesina y el gobierno vigila no sea un simple tesoro artístico. Y si lo que esconde esa flora prehistórica es ni más ni menos la fórmula biológica de la longevidad. Dejamos esa idea en el aire. Queda mucho que pensar. Ha sido un recorrido intenso. Se agradece enormemente el tiempo dedicado a acompañar este análisis a fondo. Que el espíritu crítico y la curiosidad por aprender se mantengan siempre vivos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.